Dicen, oh no, pues es que cuando yo sienta ir a la iglesia voy a ir. No, la cosa no es así, la cosa no es de sentir, la cosa es de actuar, de hacer las cosas, ¿verdad? Y vamos a ir a Marcos 16, del 14 al 20. Pero aquí, en los 5 puntos que les decía yo, uno es los mandó a predicar. El segundo es, con ellos implica hacer discípulos, ¿verdad? Son 2. El tercero, que los bauticen. Entonces, el cuarto es que les enseñen, ¿verdad? Las cosas que Jesús enseñó. Las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos, que esas mismas les enseñen. Y la quinta es promesa, de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y aquí vamos a ver una de las pruebas de las que el Señor va a estar ahí. Amén. Ya lo tenemos, el libro de Marcos 16, 14 al 20. Dice así, dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos, dice, estando ellos sentados a la mesa, dice, y les reprochó su incredulidad. Ya ve, ahí es lo que le decía. O sea, estuvieron todavía con Jesús y todavía dudaban. Nosotros no hemos estado con Jesús visiblemente, ¿verdad? O sea, hemos sentido la presencia del Señor y sabemos que el Señor está con nosotros. Pero no les, como les digo, no les sorprenda si hay gente que dude. ¿Por qué? Porque hasta los discípulos mismos dudaron ahí que Jesús estaba vivo. No duden, hermanos, Jesús está vivo. Él es el que cambia, el que transforma, el que cambia los corazones más que nada, porque hay mucha gente afuera que te puede mandar con psicólogos, consejeros, y la verdad son de mucha ayuda, ¿verdad? Yo no descarto que sean malos ni nada de eso, pero una de las cosas que cambia la vida, el corazón por dentro al ser humano, es Jesús. Amén. No hay falla de eso. Los consejeros te van a aconsejar a hacer cosas buenas, tal vez, pero el que cambia el corazón, de la dureza de nuestro corazón, es Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir aquí, dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Dice, porque no habían creído, dice, a los que le habían visto resucitado. O sea que había personas que lo miraron y corrieron y les fueron a decir, Jesús está vivo. Y esas personas, ¿cuándo vas a creer ya? Ahorita que te digan, ¿sabes qué? Un muerto resucitó. Pues es algo pues difícil de creer, ¿verdad? Entonces se encontraron en una situación muy difícil, pero se trataba de Jesús. ¿Sabes que Jesús ya les había predicado eso? Que era necesario que muriera, y de una manera trágica. Entonces lo que les enseña aquí, ¿verdad? Les reprocha su incredulidad, porque unos sí creyeron cuando lo miraron, ¿verdad? Cuando lo miraron, porque había otro que dudaba, que decía, yo no voy a creer hasta que no meta yo mis dedos en sus hoyos de sus manos, ¿verdad? Hasta que no meta yo el brazo en su costado donde fue la lanza. Ese se llama, creo, es Tomás, ¿verdad? Ese discípulo dudaba tanto que quería ser así. Pero ¿qué pasó? Jesús se le apareció y fue lo que le dijo: mete tus dedos aquí, no seas un incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Eso somos nosotros, que creemos en el Señor, en el que se ha resucitado, el que nos ha cambiado, ¿verdad? Porque como les repito, no es fácil, hermanos. El seguir a Cristo implica una responsabilidad, pero hay un gran galardón que el Señor nos tiene preparados a nosotros, ¿verdad? Como decía un pastor en una entrevista que le hicieron, si después de la muerte no hay nada, qué bien, no pasamos nada, ¿verdad? No pasa nada, seguimos a Jesús y todo lo que hicimos, pues no pasó nada. Pero ¿qué tal si sí hay, hermanos? Si sí hay y el castigo eterno está, los que van a salir perdiendo son los que no creyeron. O sea, como decía, por lógica nos conviene seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Y dice así, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí los vuelve a mandar otra vez la palabra. Dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Dice: y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Y mire aquí, hermanos, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y qué dice? Y confirmando él la palabra con las señales y que le seguían. Amén. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo, hermanos, la palabra, ahora sí, como dicen, por lógica, no es de nosotros. ¿De quién es? Del Señor. ¿Quién la confirma? El Señor. ¿A través de qué? De lo que dijo. Él dijo que las señales nos iban a seguir. Usted crea, hermano, las señales llegan por añadidura. Esas no las tratamos de seguir, porque hay personas que donde se mueven los milagros, corren para allá las personas, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos. Yo sé que hay mucha necesidad, y la verdad, la necesidad empuja a hacer eso. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es creer, hacer lo que el Señor nos dijo, que viene siendo los 5 puntos que le decía, es ir a predicar, dice, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles, y la promesa que el Señor nos da es estar con nosotros. Y otra de las cosas que confirmará lo que Él dijo. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor, y Él la va a confirmar, hermanos. Nosotros somos portadores de la voz del Señor, ¿verdad? Nosotros somos portadores de la salvación que el Señor nos ha otorgado a nosotros. ¿Quién la dio? El Señor Jesús, ¿verdad? Pero nos encomendó esto, como decía, la gran comisión. Hay una gran comisión que nos encomendó a nosotros, a los discípulos, y los discípulos les enseñaron, y esto ocurre así, hermanos. Les enseñaron, y seguimos enseñando, y seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque cada día que tú leas la palabra vas a encontrar algo nuevo. Amén. Amén. Ya la leímos ahí, ¿verdad? Vamos a ir rapidito, dice, el Señor confirmará la palabra, dice, porque no es nuestra palabra, dice, y las señales, porque a fin de cuentas, dice, Él lo hace, no nosotros. ¿Ya? No, muchas personas creen que a través del hermano fulano se movieron los milagros y piensan que el hermano es el que trae el power, hermanos. No es así, no es así. Las señales nos van a seguir si creemos. Tiene que haber una unidad entre nosotros. Tiene que haber o sea que no descarto de que hay hermanos que de verdad tienen ese don de sanidad, porque hay dones, hermanos. No es de que no, pero saben. A lo que les quiero decir eso, hay personas que, como les digo, se van, buscan y todo eso. No es así, hermanos, no es así. Las palabras, las señales nos van a seguir a nosotros también. Amén. Simplemente tenemos que ser pacientes, y el Señor se va a glorificar en este lugar, en donde estemos, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de ustedes. Amén. Él va a ser, dejen que el Señor se glorifique. Usted trate de vivir una vida recta, justa delante del Señor, y créame que el Señor se va a glorificar en usted, en su trabajo, en donde quiera que usted ande. El Señor va a estar ahí, el favor de Dios va a estar con usted, hermano. Amén. Vamos a ir a otro versículo en el libro de Lucas 24, del 46 al 49. Un mosquito que anda volando aquí. Aprovecho esto en lo que ustedes llegan, que visiten nuestra página, ¿verdad? aguadevida.us. Visítenos, ahí estamos, las predicaciones, hay resúmenes por escrito. Nuestro hermano Ángel es el que se encarga de hacer eso, de pues editar algunos que otros videos, porque pues tenemos equivocaciones como todos, y el Señor le va a bendecir a través del video, le va a bendecir a través de la lectura, que usted lea el resumen. Visítenos, estamos también en YouTube, así lo encuentra como aguadevida.us. Ahí va a mirar a Lorenzo, a Ángel, a mí, a la hermana Angélica, a Carmen creo que también. Ahí nos encuentra, amén. Denos un like, suscríbase. Ok, ¿ya lo tenemos? El libro de Lucas 24, 46 al 49. Dice así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento, ¿y qué más? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto. Miren aquí lo que dice el 49, dice, y aquí yo enviaré, ¿qué? La promesa, ¿con quién? Con nosotros, hermanos, o sea, con mi Padre, ¿sobre quién? Sobre nosotros. Dice, pero quedaos, o sea que todavía, ahí es donde si vamos al libro de Hechos, en el libro de Hechos ahí podemos encontrar cómo fue el poder de Dios que los llenó, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que los llenó y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y era la promesa que Jesús había hecho, ¿verdad? Entonces, pero la promesa está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Jesús dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea que nosotros tenemos, como les vuelvo a repetir, somos los portadores de la salvación que Jesús dio. Tú vas a hablarle a una persona y le vas a compartir. ¿Qué es lo que le vas a compartir? En el 48, brother. ¿Qué es lo que Jesús dijo que predicáramos? Perdón, 47, ¿no? Chale, eso ando fallando. Arrepentimiento, dice, perdón. exactamente, dice, y que predicasen en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, hermanos, ¿verdad? Dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que predicar. Muchas personas dicen, no es necesario que te arrepientas. ¿Cómo no? Es necesario. Si tú quieres alcanzar la vida eterna, si quieres alcanzar las promesas del Señor, es necesario que te arrepientas, que alguien te predique del arrepentimiento y que te arrepientas. No, ¿sabes que muchas personas no se arrepienten por su orgullo? Yo no me tengo que arrepentir de nada. Yo estoy bien. No me arrepiento de todo lo que viví anterior. Fue muy bonito, muy chido. No, fue algo pecaminoso. Fue algo que al Señor no le agradó. Lo hiciste en tu ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocías las Escrituras, no conocías lo que Jesús había dicho. Conocemos lo malo anteriormente, pero no lo miramos como pecado. Simplemente, no está bien y ya. Pero no es así. El pecado delante de Dios es lo que nos separa de Él. Eso es lo que nos separa. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, el Señor es lo que hace, aboga por nosotros, rompe eso y hay una comunión a través de Jesús hacia el Padre. Amén. Dice, y en el libro de Marcos, ya les había dicho eso, ¿verdad? En el libro de Lucas, dice, aquí lo que dice, lo que escribí, dice, lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento, hermanos, y el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que predicar. A través de eso la persona, una vez que acepta, se arrepiente, el Señor Jesús le perdona sus pecados. Dice que los avienta a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos, ¿verdad? Pero ahí empieza una nueva vida para esa persona. Es ahí donde implica, como decía, hacer discípulos. ¿Vas a batallar con esa persona? Sí. ¿Por qué? Porque va a tener muchas dudas, va a tener muchas preguntas, va a tener muchas ganas de volver atrás a querer hacer las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque el pecado todo el tiempo te va a estar llamando, aún hasta uno que uno está aquí en el Señor, más a uno que el diablo te apunta y te empieza a tirotear y hay de uno, ¿verdad? Si está uno mal, te va a tumbar el Señor, te va a tumbar, perdón, el diablo, pero el Señor siempre está ahí, hermanos, para que nos levante, amén. Vamos a ir a otro versículo. En el libro de Mateo 4, 17 al 20. ¿Lo tenemos? En esto, si lo puedes poner, creo que es desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir de repente. Sí, es ese. Sí, es ese. Que luego me equivoco, ya veo, ahora sí me preparé un poquito más. Dije, no, ahora sí lo escribo porque, verdad, es más seguro estar aquí en las notas. Amén, ¿lo tenemos? El libro de Mateo 4, 17 al 20. Dice así. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí, ¿qué es lo que Jesús estaba predicando primero? El arrepentimiento.
Jesús siempre ha predicado el arrepentimiento, aún desde antes, cuando, no Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista predicaba arrepentidos, ¿verdad? También, como que venía alguien que delante de él, ¿verdad? Atrás de él, perdón. Pero a lo que voy con esto es de que, cómo el Señor escogía a sus discípulos, escogió 2 personas, ¿verdad? Hay muchas personas pero, ¿sabes una de las cosas que tenían esas personas? Era disponibilidad, hermanos, porque ellos no dijeron no, simplemente siguieron a Jesús y fueron, y siguieron, y ellos son los discípulos que de la palabra habla, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, como te decía yo, que el Señor nos manda a ser discípulos, tú vas a tener la oportunidad de escoger a tu gente, ¿verdad? Pero no todos van a estar disponibles. Va a haber personas que van a estar disponibles y con esas vas a poder trabajar. Con esas el Señor Jesús se empezó a trabajar y mira toda la transformación que ha hecho en muchas vidas, ¿verdad? Y sigue haciendo. Entonces, a lo que voy con esto es de que, y como te decía yo, el hacer discípulos implica una gran responsabilidad, porque, ¿sabes? Una de las cosas que muchas iglesias se pelean es por eso, hermanos, por los discípulos. Y no debe de ser así. Los discípulos son para el Señor. Los discípulos son unos trabajadores que hacen en la obra. Todos somos trabajadores aquí. Aquí nadie es dueño de nada. El Señor es el dueño de todo. Amén. Entonces, ni yo trabajo para Lorenzo, ni Lorenzo trabaja para otra persona. Aquí nosotros somos, ¿quién es nuestro patrón? Nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús, para Él trabajamos, hermanos. ¿Amén? Entonces, como te decía yo, el hacer discípulos te implica una gran responsabilidad. Porque hay personas que los abandonan. No, mira que no quiere cambiar y lo deja. Ahí nos vemos, si no quieres, ahí estás bien, ahí nos miramos. Pero sabes, como, imagínense si Lorenzo hubiera hecho eso conmigo. Como les repito, una de las personas que más batalló conmigo fue Lorenzo. Y yo pienso que él más que nadie sabe el proceso que a veces que yo tuve que pasar y que cada creyente pasa, ¿verdad? Porque todos los creyentes pasamos un proceso que viene siendo, pues, la burla. Ya te empiezas a juntar con los aleluyas, ya mejor ya no dices groserías, los albures, esos, los famosos, ¿cómo se llaman estos cuando hablan en doble sentido? Ya no empiezas a tomar, ya si fumabas ya no fumas, empiezas a dejar cosas por amor al Señor. ¿Por qué? Porque ya tu vida está cambiando, es una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, pero llega el momento en que a veces falla, ¿verdad? Porque va bien y de repente cae. Pero no porque cayó, ¿sabes qué? Pues ya, no, ahí nos vemos. No. ¿Por qué? Porque la persona después de que falla ya no va a querer venir, hermano. Es nuevo creyente, es nueva alma. Es como, pues, está muy inmaduro. Entonces, ahí es donde uno como líder o como persona implica el ir a ser discípulo. Ir a, ¿sabes qué? No te preocupes, el Señor te perdona, levántate y échale ganas, ¿verdad? ¿Vas a batallar con tus discípulos? Sí. Sí los vas a batallar, pero una vez que ya están confirmados, ellos van a trabajar también en la obra contigo. Va a ser menos pesado para ti. Era lo que Jesús hizo, hermanos. Jesús vino, Él no podía, humanamente no podía estar en todos lados. No podía estar en México y en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba en un solo hombre. No podía estar así, no podía como... no me acuerdo qué caricatura es, que hacen unas transformaciones y se multiplican, entonces, y es la misma persona. No podía hacer eso Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso les enseñó y los mandó, y a través de eso hicieron, por eso digo, enseñándoles lo que yo los he enseñado también. Entonces, a través de eso es como la carga se hace menos pesada. No es como decía, mi yugo es frágil y ligera mi carga. No es de que no sea una carga, hermanos, es una carga. Ahí el Señor Jesús nos está diciendo, no es una carga, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo, mi yugo es frágil y ligera mi carga. O sea que no es pesado esto. ¿Por qué? Porque a través de que tú le empiezas a servir al Señor, tú mismo te motivas, hermano. Porque sabes, una de las cosas en el proceso que vas a llegar a estar como nuevo creyente es a estar solo a veces, ¿verdad? Pregúntenme, o sea, yo no, en el proceso que Lorenzo tuvo conmigo, que el Señor estuvo conmigo también a través de Lorenzo,
Lorenzo me hablaba por teléfono, ¿ya estás listo? Voy a pasar por ti a las 5 de la mañana, vamos a ir a orar. Al rato paso por ti, vamos a ir a la célula. Era un proceso, y ahorita, ¿sabes desde cuándo no me ha hablado? Pregúntele. ¿Sabes por qué? Porque él ya sabe que el Señor confirmó mi llamado, en mí, ¿verdad? Cómo el Señor ha hecho el cambio, y él sabe que yo amo al Señor con todo mi corazón y le sirvo y trato de hacerlo. No necesito de que me hable ya, hermanos. Llega en ese momento en el que tú ya, o como dice, ya puedes caminar solo, ya puedes, órale, échale, ya puedes tú mismo hacer tus discípulos. Y es verdad, hermano, es así como trabaja esto. Imagínense, pero una de las cosas que el que no te va a soltar nunca es Jesús. Lorenzo me soltó, hermano. Pero no, ¿sabe qué? Aún así Lorenzo, si ve que, como decía él empezando, ¿verdad? Si ve que alguien no viene o lo que sea, uno se empieza a preocupar y le empieza a echar una hablada. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer como familia en Cristo. Vamos a ir a otro versículo en el libro de Mateo 13, 36 al 43. ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Yo pienso que muchos de aquí ya hemos entendido lo que viene siendo la visión de Jesús, ¿verdad? La visión de Jesús, ¿verdad? Cómo nos la encomendó a los discípulos. Ya más que nada para algunos es un repaso de lo que hemos mirado anteriormente, pero es importante que lo digamos porque hay nuevas personas que tal vez no lo han escuchado. Hay nuevas personas que tal vez no han escuchado cuál era la visión en Cristo. ¿Cuál es la visión en Cristo? Nuestra visión nosotros es alcanzar las almas para Cristo, ¿verdad? Que más almas procedan al arrepentimiento, al perdón de los pecados a través de Jesucristo. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Que las personas vengan, ¿verdad? Y conozcan a Jesús, porque más que una religión, esto no es una religión, esto es una comunión con el Señor. Nadie te va a andar cuidando más que el Señor. El Señor es el que todo el tiempo te va a estar mirando y va a saber si tú estás haciendo las cosas bien o mal. Amén. Vamos a darle lectura. ¿Qué les dije? Marcos, ¿qué? 13:36, ¿eh? ¿Tenemos? Dice así, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo en el mundo, dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo del que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven, dice, de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Ir hermanos, ¿cómo? Pero me quiero enfocar en el 37, brother. Parece que es el 37. No, es el 36. Es el 36. En donde me quiero. 36. Aquí, mire. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, ¿quiénes se acercaron? Sus discípulos. Y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea que, como les vuelvo a repetir, va a haber tus discípulos todo el tiempo, no van a entender la mayoría de las cosas, hermano. Pero para eso eres tú bueno, se puede decir que eres el maestro ahí. Tú le tienes que enseñar al nuevo creyente, al nuevo convertido. Le tienes que enseñar, le tienes que explicar. Y si hay preguntas y si no, tú lo tienes que empujar a que él te pregunte, ¿sabes qué entendiste? Sí, a ver qué entendiste. Preguntarle para que tú estés seguro de que esa persona está agarrando, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús, cómo los discípulos le preguntaron y Jesús les da detalladamente de lo que había hablado. Él les empezó a decir, es como por ejemplo, la silla es de madera, ¿ya? Y les empezó a decir todo el proceso de lo que había hablado de las parábolas, porque dice la palabra que
Jesús solamente hablaba en parábolas, Él no, de otra manera no les hablaba. Entonces, ¿cómo no entendían ellos? Y llega el caso en que Jesús hasta también se enoja, ¿verdad? Se enojó y ¿cómo que ustedes también siguen sin entender lo que les he hablado? Y para eso vamos a ir a mirarlo en el último versículo que tengo aquí, es el libro de Mateo 15, del 10 al 20. Y aquí haz de cuenta que, pues como en una célula, vean, estaban como, por ejemplo, los discípulos estaban en una reunión celular, vamos a suponer, y de repente empieza Jesús a enseñar, pero no todos se animaban a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Entonces como que Pedro era el más aventadillo ahí, y él fue el que le preguntó, y vamos a darle lectura a esto. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, ¿qué le volvió a decir? Explícanos esta parábola, ¿verdad? O sea que había cosas que los discípulos no entendían. Y así el nuevo, ¿por qué? Porque como les vuelvo a repetir, eran nuevos convertidos, eran nuevos creyentes. Ahí en ese tiempo, pues la mayoría, ¿verdad? Porque Jesús traía el vino nuevo, la cosa fresca que Dios había mandado a través de Jesús. La enseñanza, la doctrina sana, que es la que Jesús enseña. Esa es la que por eso como nadie había escuchado esto, por eso ellos querían aprender y estar seguros de lo que Jesús les había hablado. Entonces por eso Pedro, aquí vemos cómo, aquí fue Pedro el que le dijo, dice Jesús, aquí vemos cómo Pedro fue el que le dijo, respondiendo Pedro le dijo, fue el aventadillo, ¿verdad? Porque pues imagínate cuando hay personas que cuando no entienden, ¿verdad? Luego le dicen, como el maestro, ¿entendieron? Y todos, ¿verdad? No muy bien, pero pues dicen que sí, ¿verdad? Pero Pedro aquí agarró y dijo Pedro, explícanos esta parábola. O sea que ya la había hablado, pero no la entendieron. Entonces, como en la cita anterior que les había dado, Jesús les detalla bien la parábola de otra parábola que estaba hablando, pero aquí vamos a seguir viendo cómo Jesús también les detalla esta parábola que estábamos aquí. 16 dice, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ahí fue cuando ya Jesús les decía, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer, dice, con las manos sin lavar, no contaminan al hombre. Hasta ahí nada más. O sea, aquí, como Jesús les estaba hablando, ¿verdad? Les enseñó, les decía. Si seguimos leyendo, tú vas a poder darte cuenta de las parábolas que hablaba Jesús. Y que cada que no entendían, iban y le preguntaban. Así es el nuevo convertido, hermano. Así es el nuevo creyente. Una vez que Jesús tuvo que padecer, como ya lo leímos, que fue necesario que Él padeciera todo lo que le hicieron, ¿verdad? Era necesario que pasara eso. Ahora sí ya los discípulos tuvo que, como les digo, todavía aparte de eso dudaron, pero Jesús tuvo que venir y confirmar, ¿verdad? O sea que nuestro trabajo, el ir a ser discípulos a nosotros, es enseñarles y aconsejar a los hermanos bíblicamente, confirmar la fe en Jesús, ¿verdad? Porque es un Cristo vivo, ¿verdad? Es una, ¿cómo les puedo decir? Es Dios mismo, el Espíritu Santo, el que transforma nuestras vidas, y el que va a empezar a hacer la obra en el nuevo creyente es Él mismo, el Espíritu Santo. Entonces nosotros le vamos a dar la palabra, los consejos, pero ¿sabes quién es el que lo va a confirmar todo eso? Como lo leímos, perdón, es el Señor, porque no es nuestra palabra, sino la palabra del Señor. El Señor va a confirmar todo eso a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no todo el tiempo podemos estar nosotros a través del nuevo creyente y decirle, hey, no hagas eso, no fumes, no te acuerdas que, no te eches esa chela porque no, ¿verdad? No es así. O sea que siempre van a venir las pruebas, pero el nuevo creyente
El Espíritu Santo es el que siempre va a estar ahí. Dios mismo a través del Espíritu Santo. Jesús lo mandó, dio la promesa. Él va a estar, Él va a confirmar. Porque no es nuestra palabra, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es lo que Jesús nos ha enseñado. Lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Los discípulos lo enseñaron a los demás. Y los demás empezaron a enseñar a los demás. Y a través de esas personas, aquí estamos tú y yo, hermanos, escuchando. Amén. Eso es lo que yo te traía hoy en este día, ¿verdad? Que esa es la visión del Señor, que todos procedan al arrepentimiento y al perdón de pecados para que tengan acceso al reino de los cielos. Amén. Esa es la visión que pues Jesús tenía y tiene todavía aún con nosotros. Como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de predicar, de compartir más que nada el Evangelio. Y dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Tú nada más simplemente comparte la palabra, la palabra de Dios, y deja que el Espíritu Santo confirme las palabras, porque no son de nosotros, son de Dios. Él lo va a hacer, las señales nos van a seguir. Tú vas a poder darte cuenta porque el Señor está con nosotros y estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó. Amén. Vamos a ponernos de pie. Parece que fue corta la que traje o hablé mucho, ¿verdad? Los mareé. No. Ay, hermano, ya es casi cae. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad?, por esta palabra, y espero que todos la hayan entendido, hermanos, y si no, por favor, acérquese a Lorenzo y pregúntele. Nada se crea. Acérquese con confianza y pregunte, ¿verdad?, si usted no entendió, si usted tiene alguna duda, con toda confianza usted puede preguntarle a un hermano, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, me gustaría que si me puedes explicar esto, me puedes decir esto. No, muchas veces nosotros, hermanos, quisiéramos tener la respuesta para todo, pero la verdad es que a veces no la tenemos. Hay muchas cosas pero son misterios que la Biblia trae, ¿verdad? Pero en lo que nosotros podamos ayudar, en lo que nosotros podamos enseñarle, ahí estamos. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, una vez más por este privilegio, Señor, que me has dado, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú eres el que tú pones, Señor, el que quitas, el que das, Señor. Muchas gracias, Señor. Que seas tú, Señor, hoy, Señor, sembrando esa preciosa semilla que se ha hablado, Señor, en sus corazones de mis hermanos, Señor. Y que puedan aprender, Señor, que lo que tenemos que hacer, Señor, en ti, Señor, que es predicar, Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados, Señor. Que tú nos mandaste, Señor, y nos encomendaste esa gran comisión, Señor, de predicar tu evangelio, Señor, de predicarlo, Señor, de bautizar a los nuevos creyentes, de hacer discípulos, de bautizarlos, Señor. Oh Dios, y yo sé, Señor, que las señales y eso nos van a seguir, Señor, por añadidura, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. No buscamos la gloria del hombre, sino buscamos darte la gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y yo espero, Señor, que todos mis hermanos la hayan entendido, Señor. Que la hayan entendido, Señor, en sus corazones, Padre. Confírmala, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Padre. Que ellos son portadores, Señor, son portadores de tu voz, Señor, que también